Dígale al que está a su lado, Cristo se te va a aparecer. Cristo se te va a aparecer. No. Dígale con que Cristo se te va a aparecer. ¿Cómo se siente usted de los huesos? Bien. Juan 20. ¿Y de las piernas? Entonces no diga que bien, porque yo no lo estoy ministrando. ¿Cuánto dicen? Gloria a su nombre. ¿Tienen la Biblia ahí? Bueno, pendiente pues. Leo palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No lo escuché. Y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es cuando el domingo, diga conmigo el domingo. El domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, como estamos nosotros aquí, Reunidos. por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz, paz, paz. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos. ¿Qué le mostró? Las manos. Y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo Al Señor. Viendo Al Señor. Viendo Al Señor. Viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz A vosotros. Dígale que está a su lado, tienes que tener paz. Tiene que tener paz. Dígale, tienes que tener paz. Tiene que tener paz. Entonces Jesús dijo otra vez, volvió a repetir, paz, paz. A vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué hizo? Sopló. ¿Qué hizo? Sopló. Hoy Dios va A soplar. y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son, Remitidos. y a quienes le retuviereis, les son. Retenidos. Levante su mano al cielo y dé gracias a Dios. Gracias. Dé gracias a Dios en esta hora. Dé gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dé gracias a Dios. Gloria a Dios. Santa alabanza. Eres grande, poderoso. Yo quiero que estas personas que estén aquí en la puerta entren más acá. O échense para acá a la pastora para que ellos se metan allá. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. No, eso sí es para acá. Eso. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Voy a tratar de ser breve. Amén. 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 Me sorprende porque las escrituras declaran que era el primer día de la semana. ¿Era el primer día? De la semana. Cristo resucitó. Cristo. Resucitó. O Dios lo levantó. De los muertos. Pero llegó la noche y algo me sorprende. Que a pesar de que había llegado la noche, los discípulos estaban escondidos. ¿Estaban? Escondidos. Aquí hay gente que están. Escondida. Ellos tenían temor. Los judíos tenían temor. Los discípulos tenían temor por causa de los judíos, porque habían crucificado a Cristo. Pero yo vengo a decirte en esta noche que Cristo no está muerto, Él está vivo. Está en medio nuestro. ¿Cuántos aplausos a Jesucristo? Cristo está aquí en medio nuestro. Y Él se hace presente. A su nombre. Aquí hay una atmósfera de milagros en esta hora. Abasama. Aquí se está moviendo algo poderoso. Y catamanso que mira, el Espíritu de Dios se está moviendo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo porque hoy Dios te hace un milagro. Hoy Dios te da lo que se había perdido. Hoy Dios, aleluya, te saca de hay algo que va a explotar aquí en esta noche. Hay algo que va a explotar aquí en esta noche. En los demonios y las maldiciones se van a ir. En las enfermedades se van a ir en esta noche. El cuento dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice las escrituras del Señor, óigame bien, que aquellos judíos o aquellos discípulos tenían temor por causa de los judíos, porque habían crucificado a Cristo.
Cristo y ellos llegaron y se encerraron. ¿Qué hicieron? Se encerraron. Hay gente que se están encerrando y se están frustrando en el dolor. Hay gente que se están encerrando en sus propias concupiscencias. Hay gente que se están encerrando porque tienen temor de salir. Hay gente que se están encerrando en la droga. Hay gente que se están encerrando en el rincón, en el problema. Pero déjame decirte algo, que cuando Cristo apareció, Él dijo: épale, yo no quiero que te encierres en tus problemas. Yo no quiero que te encierres en la droga. Yo no quiero que te encierres, óigame bien, en el problema familiar. Yo lo que quiero es que tengas paz. ¿Qué quieres? Paz. Santo, aleluya. Porque hay gente que se están encerrando y no tienen Paz. no tienen Paz. Y Cristo, cuando se aparece, lo primero que Él declara es: paz a vosotros, paz A vosotros. Porque aquella gente de repente estaban afanadas, de repente tenían miedo, de repente no querían salir al ministerio, de repente, óigame bien, no querían tomar las responsabilidades. Como hoy en día hay gente que no quiere salir de las cuatro paredes. A su nombre. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Porque ellos se encerraron. ¿Qué hicieron? Se encerraron. Porque tenían Miedo. Miedo. Hay gente que tiene Miedo. pero cuando Cristo aparece, ¡Vive! cuando Cristo aparece en tu vida, no hay miedo, no hay mortandad, sino que está la gracia y el favor de Dios. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Dígale que está a su lado: no tengas miedo. No tengas miedo. No, dígaselo, no No tengas tengas miedo, caramba. Gente que se frustra, gente que se encierra y dice: no puedo. El diablo comenzó a meterle miedo a los discípulos. Hoy en día el demonio le está poniendo miedo a las personas para que no se congreguen, para que no salgan a predicar a Cristo. Lo quieren entender, mira, tener encerrados. Pero Cristo dijo: épale, el miedo no va conmigo. Es tiempo de salir a la calle. Es tiempo de salir. De los malos pensamientos. Es tiempo de salir de lo que te tiene contigo el diablo. ¡No te encierres! Y hay gente que vive encerrada, vive en sus propios pensamientos, porque tienen temor. Óigame bien, el miedo es algo que el enemigo lo usa con la iniciativa de frustrarte, con la iniciativa de no levantarte, con la iniciativa de que no salga de las cuatro paredes, o que no salga, óyeme bien, al servicio. Pero yo creo que en esta noche, cuando Cristo aparece, el temor tiene que irse. Cuando dice gloria a Dios, y yo creo que en esta noche, ay, el miedo se va, el miedo se va, el miedo se va. A su nombre. Gloria. Dígale al que está a su lado: ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Dígale, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Hay gente que tiene miedo de servir a Cristo, miedo de recibir una palabra de parte de Dios, miedo de caminar en lo sobrenatural. Pero si no le da miedo hacer pecado, si no le da miedo calumniar, si no le da miedo andar en chisme, si no le dan miedo hacer cosas que a Dios no le agrada, si no le da miedo andar dándole la lengua, cuando verdaderamente tienen que mover la lengua para predicar a Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Y Cristo se apareció en medio. ¿A dónde? En medio. ¿A dónde? En medio. Porque el miedo quiere ponerse en el medio. ¿A dónde? En medio. ¿A dónde? En el medio. Y Cristo tiene que ponerse en el medio. ¿Cuánto dicen gloria Gloria a Dios? Porque hay gente, óigame bien, que tienen en el medio de su corazón el miedo que tiene. Miedo. Pero tú tienes que tener en el medio de tu corazón a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque cuando tú tienes a Cristo, el miedo se va. Y la gente que está ministrada comienza a salir a ver la gloria del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Dígale al que está a su lado: deja el miedo. Deja el miedo. Deja el miedo. Sal para afuera. Dígale: sal para afuera. Predica. Congrégate. Dígale: congrégate. Camina conforme a la palabra. Dígale. Camina conforme a la palabra. A su nombre. Dígame a predicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Y él se apareció en medio. ¿Se apareció? En medio. Porque él siempre quiere ser el centro. Ay, de tu atención. Él siempre quiere ser el centro. Óigame bien, ay, de tu finanza. Él siempre quiere ser el centro y el medio. Óigame bien, de tus relaciones. Él siempre quiere ser el centro.
ay, ay, de tu ministerio. Ay, 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 usted no puede tener miedo. El centro de usted se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el centro de tu vida, ese es el centro de tu corazón, ese es el centro de tu amor, a su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Y le volvió a decir, paz, A paz, vosotros. paz. A vosotros. Pero me sorprende que él le enseñó las manos, le enseñó Las manos. y él, Costado. y él. Costado. Pero me sorprende que los discípulos no pusieron la vista en las manos y no pusieron la vista en el costado, sino que se regocijaron. ¿Qué hicieron? Se regocijaron. Gloria a Dios. Porque ellos no vieron el momento, óyeme bien, Abashama del pasado. Ellos lo que vieron fue el presente, que Cristo estaba con ellos. Usted se tiene que olvidar del pasado y tiene, y tiene que tomar el presente. Y el presente de usted se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aplausos, el presente se llama Jesucristo. Y le dijo algo. Sopló el Espíritu. ¿Qué sopló? El Espíritu. Dijo, recibí. El Espíritu. Recibí el Espíritu Santo. ¿Qué le digo? Recibí. El Espíritu Santo. Usted va a recibir. El Espíritu Santo. Porque quien bautiza con Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Ay, quien bautiza no es el Padre, no es el Papa, es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dicho por el mismo Juan el Bautista, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el que está en noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Dígale al que está a su lado, Cristo tiene que ser tu centro. Sí, Cristo tiene que ser tu medio. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y él dijo, recibí el Espíritu Santo. Y él dijo, así como mi Padre me envió, yo le envío a ustedes. Yo le envío. ¿Sabe qué le estaba diciendo en pocas palabras Jesús? Le estaba diciendo, no, yo no quiero que ustedes vivan con miedo. Yo no quiero que ustedes vivan frustrados. Ay, yo le voy a soltar el Espíritu Santo para que tengan valentía. Ay, yo le voy a soltar el Espíritu Santo para que salgan de las cosas.